La ciudad entera llevaba semanas hablando de aquel evento. La gala anual de Alejandro Duval no era solo una cita benéfica, era el escenario donde se definían alianzas, se forjaban fortunas y se consolidaba el poder. Todos querían estar allí, pero solo unos pocos privilegiados recibían invitación. Desde la alfombra de mármol en la entrada del hotel hasta los candelabros que iluminaban el salón principal, todo estaba diseñado para impresionar, para recordar a cada asistente que se encontraba en un mundo al que solo unos cuantos tenían acceso. Esa noche, Alejandro descendió de su lujoso automóvil con la elegancia habitual, traje negro perfectamente a medida y el porte de un hombre que sabía lo que valía. Pero no estaba solo. Tomada de su brazo con una sonrisa que gritaba victoria, estaba Luciana. Luciana había soñado con ese instante desde que comenzó su aventura con el millonario. Durante meses se había sentido la sombra, la compañía oculta, la que disfrutaba de placeres a escondidas. Pero ahora todo cambiaba. Allí estaba, bajo los flashes de los fotógrafos, recibiendo las miradas curiosas y los cuchicheos de los invitados. Se sentía como una reina recién coronada. Su vestido rojo ceñido al cuerpo parecía diseñado para provocar envidia y deseo. Cada paso suyo era calculado, la caída de la tela, el brillo del collar que había insistido en ponerse esa noche, el movimiento suave de su cabello. Luciana levantaba la barbilla con orgullo, consciente de que todos la miraban. «Sonríe un poco más», le susurró Alejandro al oído, casi mecánicamente. Ella obedeció, segura de que esa era una instrucción para reforzar el papel que él le había concedido. No le importaba que su tono sonara frío, lo importante era que la llevaba del brazo. Los murmullos comenzaron a multiplicarse en cuanto cruzaron el vestíbulo. «¿Es ella?», preguntó una señora mayor, ajustándose las perlas del cuello. «Sí, es la que dicen que está con él desde hace meses». «Qué atrevimiento traerla aquí, ¿y su esposa?». Las preguntas flotaban en el aire, y aunque nadie se atrevía a hacerlas en voz alta frente a Alejandro, Luciana las escuchaba como un eco delicioso. Cuanto más se hablaba de ella, más poderosa se sentía. El salón principal estaba decorado con columnas adornadas de flores blancas, mesas de mantel dorado y una orquesta que afinaba instrumentos al fondo. El ambiente estaba impregnado de lujo y expectativa. Cada invitado buscaba la manera de ser visto, de mostrarse importante. Pero esa noche, pensaba Luciana, nadie brillaría más que ella. Se acercaron los primeros empresarios a saludar a Alejandro. Él estrechaba manos, sonreía con cortesía y respondía con frases medidas. Ella, en cambio, se aseguraba de que todos notaran su presencia, rozando suavemente el brazo de él, inclinándose para recibir un cumplido, riendo de manera calculada. «Encantado de conocerla», dijo un magnate del petróleo, besándole la mano con exagerada cortesía. «El placer es mío», respondió Luciana, disfrutando cada segundo. Sabía que cada saludo confirmaba su posición. Ya no era la amante escondida, sino la acompañante oficial del hombre más poderoso del salón. Sin embargo, había algo en Alejandro que la inquietaba. No era evidente, pero ella lo conocía lo suficiente para detectar la frialdad en sus gestos. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían mirar a través de la multitud como si buscara a alguien. Él no mostraba incomodidad, pero tampoco orgullo. Era como si su presencia allí fuera parte de un guión que no lo entusiasmaba. Luciana se sacudió la duda con rapidez. No podía permitirse inseguridades esa noche. Sonrió más ampliamente y alzó la copa de champán que un camarero le ofreció. «Por nosotros», murmuró al oído de Alejandro, chocando suavemente su copa contra la de él. Él asintió sin añadir palabra. Las luces del salón comenzaron a bajar levemente cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono. La orquesta inició un compás solemne, y el presentador anunció que se aproximaba la entrada de una invitada especial. Luciana sintió un cosquilleo de anticipación. Seguramente era alguna actriz reconocida o una política influyente. Nada que pudiera opacar su protagonismo, pensó, convencida de que esa noche era su consagración. Entonces las puertas del salón se abrieron. El aire pareció detenerse. Un murmullo corrió como un viento helado entre los invitados. Todos se giraron al unísono, dejando las conversaciones a medias como si un imán los atrajera hacia la figura que avanzaba desde la entrada. Luciana, todavía sonriendo, giró también la cabeza. Su corazón dio un salto violento al reconocerla. Allí estaba Isabela, la esposa legítima.
Luciana la había imaginado 1000 veces derrotada, escondida, llorando en silencio, tal vez evitando aparecer en público por vergüenza. Pero lo que veía esa noche era todo lo contrario. Isabela caminaba con la frente en alto, cubierta por un vestido de seda color marfil que caía como un río brillante hasta el suelo. Cada movimiento suyo transmitía seguridad. Su cabello recogido en un moño elegante dejaba al descubierto un rostro sereno, casi altivo. Y había algo imposible de ignorar, el abultado vientre que delataba su embarazo. No intentaba ocultarlo, al contrario, lo llevaba con un orgullo que la hacía parecer más poderosa aún. El silencio del salón se convirtió en un murmullo creciente. Es ella, la esposa de Alejandro. Está embarazada. Dios mío, qué entrada. Los fotógrafos, como si obedecieran a un mismo instinto, giraron sus cámaras hacia Isabela. Los flashes iluminaron su figura captando cada ángulo, cada detalle. De pronto, Luciana sintió que la luz que había disfrutado minutos antes se apagaba sobre ella. Nadie le tomaba ya una foto. Nadie murmuraba su nombre. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse. Isabela avanzaba lentamente como si cada paso hubiera sido ensayado. Y quizá lo había sido. Cada movimiento suyo era impecable, calculado para demostrar que no estaba allí por casualidad, sino para reclamar lo que siempre había sido suyo. Alejandro, hasta ese momento imperturbable, reaccionó de un modo inesperado. Una sonrisa apareció en sus labios. No era la sonrisa cortés que ofrecía a los empresarios ni la forzada que había dedicado a Luciana. Era una sonrisa genuina cargada de emoción contenida. Luciana sintió un frío recorrerle la espalda. Isabela no desvió la mirada en ningún momento. Sus ojos firmes se posaron primero en el público como si confirmara el efecto de su aparición, y luego en Alejandro. No hubo reproches, ni lágrimas, ni gestos de fragilidad. Era la imagen de una mujer segura, consciente de su poder. El maestro de ceremonias, confundido al principio, reaccionó de inmediato. Damas y caballeros, anunció con voz solemne, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Isabela Duval. El estruendo fue inmediato. Palmas que retumbaron en las paredes, vítores discretos, miradas de admiración. Isabela aceptaba la ovación con una sonrisa serena, sin necesidad de palabras. Su sola presencia había arrebatado el protagonismo de la noche. Luciana apretó la copa con tanta fuerza que sintió que podía romperse entre sus dedos. Todo lo que había soñado, toda la seguridad que había exhibido, se derrumbaba en segundos. Porque mientras ella se convencía de haber ganado, Isabela regresaba más fuerte que nunca, robando no solo la atención de todos, sino también la mirada de Alejandro. Él no apartaba los ojos de su esposa. Luciana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Luciana respiraba con dificultad, aunque nadie lo notara. Se mantenía de pie, la copa aún entre sus dedos, pero por dentro ardía. Nunca había sentido tanta rabia y, al mismo tiempo, tanta impotencia. Todos los ojos que minutos antes se posaban en ella, ahora estaban fijos en Isabela. Ni siquiera necesitó hablar, su sola presencia, la elegancia del vestido marfil y el brillo de su embarazo eran suficientes para que la sala entera se inclinara a su favor. Alejandro se había quedado mirando a Isabela de una forma que Luciana jamás había visto en él. Había ternura, orgullo, incluso una chispa de admiración. Esa sonrisa no era para los empresarios, ni para los fotógrafos, ni mucho menos para Luciana. Era solo para ella, para la esposa legítima que acababa de entrar como un huracán silencioso y que lo había cambiado todo en un instante. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave como si los músicos también hubieran entendido el protagonismo de Isabela. El maestro de ceremonias, aprovechando el impulso del momento, tomó el micrófono otra vez. Señoras y señores, dijo con entusiasmo, qué honor tener entre nosotros a la señora Duval. La noche se engrandece con su presencia. Los aplausos volvieron a estallar. Isabela sonrió, agradeciendo con una leve inclinación de cabeza. Caminaba con pasos medidos, avanzando hacia el centro del salón como si fuera un escenario preparado para ella. Los invitados se abrían a su paso, muchos extendiendo manos, otros felicitando con frases apresuradas. «Qué radiante se ve, señora Duval. Una verdadera dama. La madre del futuro heredero, nada menos». Luciana escuchaba cada palabra como un cuchillo que le desgarraba la piel. La habían ignorado, borrado, convertida en un fantasma en cuestión de segundos.
No podía entender cómo era posible que Isabela, a quien ella había dado por derrotada, apareciera tan fuerte, tan luminosa. Alejandro, sin apartar la mirada de su esposa, se separó de Luciana. No fue brusco, pero tampoco pidió permiso. Simplemente caminó hacia Isabela, dejando a su amante congelada en medio del salón. El murmullo creció, y las cámaras enfocaron de inmediato ese encuentro. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Alejandro extendió su mano con un gesto solemne, casi reverente. Isabela la observó un segundo antes de aceptarla. Y en ese instante los flashes explotaron como fuegos artificiales. La imagen quedó grabada para siempre, el billonario poderoso con la esposa embarazada a su lado, reconciliados frente a todos. Luciana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, murmuró apenas audible, incapaz de asimilarlo. Alejandro tomó suavemente la mano de Isabela y, sin soltarla, la condujo hacia el centro del salón. La orquesta cambió de melodía, un vals elegante comenzó a sonar. Todos entendieron lo que iba a ocurrir, y se hicieron a un lado. El foco de las luces descendió sobre ellos, iluminándolos como a una pareja de reyes en su propia coronación. «¿Bailamos?», preguntó él, inclinándose hacia ella. Isabela lo miró con una calma que escondía fuerza. «Siempre y cuando no sea solo una fachada», respondió con voz baja, lo suficiente para que él lo escuchara. Alejandro asintió con seriedad, como un hombre que comprendía que la mujer frente a él no era la misma que había dejado atrás meses antes. Era más fuerte, más segura, más consciente de su lugar. Y entonces comenzaron a bailar. El salón entero contuvo la respiración. Verlos juntos era como contemplar una escena sacada de un cuento de hadas, pero con la intensidad de una realidad que nadie podía negar. El vestido marfil de Isabela se movía al ritmo de sus pasos, rozando el suelo como un río de seda. Su vientre prominente no restaba gracia, al contrario, le daba un aire majestuoso, como si bailara con el poder de dos corazones latiendo en su interior. Las cámaras capturaban cada giro, cada mirada compartida. Los invitados aplaudían discretamente, algunos conmovidos, otros asombrados. Los murmullos ahora eran unánimes. «Es la verdadera señora Duval. Nunca dejó de serlo. ¡Qué imagen tan poderosa!». Luciana, relegada a un rincón, sentía que todos esos comentarios eran golpes directos a su orgullo. Había apostado todo a esa noche, creyendo que por fin ocuparía el lugar de la esposa. Y ahora era testigo de cómo Isabela recuperaba el trono frente a todo el mundo, sin levantar la voz, sin discutir, solo brillando con una fuerza imposible de apagar. Un grupo de mujeres se acercó a Luciana, no para halagarla, sino para observarla con una mezcla de compasión y desprecio. «Debe ser duro», susurró una, fingiendo empatía. «Pensó que había ganado», añadió otra con un dejo de burla. Luciana apretó la mandíbula y se alejó, evitando que la vieran quebrarse. Mientras tanto, Alejandro acariciaba suavemente la espalda de Isabela mientras giraban en la pista. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en ellos había un sinfín de palabras no dichas. Él inclinó la cabeza, acercándose a su oído. «Perdóname», susurró con una sinceridad que sorprendió a Isabela. Ella lo observó fijamente, sin responder de inmediato. No era una mujer ingenua. Sabía lo que había ocurrido, sabía de la traición, del dolor, de las noches en soledad. Y aunque su regreso aquella noche había sido calculado, no esperaba escuchar esa palabra tan pronto. «No estoy aquí para que me uses como trofeo», dijo ella con firmeza. «Lo sé», respondió Alejandro, sin soltarla. «Estoy aquí para recordarte que este es tu lugar. Siempre lo fue». La música seguía, y con ella, la tensión entre ambos se transformaba en algo más profundo. Isabela no podía negar que aún había una parte de ella que lo amaba. Ese hombre que la sostenía ahora era el mismo que la había herido, pero también era el padre del hijo que llevaba en su vientre. Cuando la música llegó a su clímax, Alejandro se detuvo, tomó ambas manos de Isabela y, ante la mirada atónita de todos, se inclinó levemente, besando su vientre con respeto. Los aplausos estallaron en un rugido que hizo vibrar el salón. Isabela cerró los ojos un instante, dejando que la emoción la envolviera. Luciana ya no podía soportarlo. Salió del salón apresurada, los tacones resonando con furia sobre el mármol. Afuera, respiró agitada, luchando contra las lágrimas. Nunca había sentido tanta humillación.
Lo había tenido todo en sus manos y en cuestión de minutos, lo perdió. Entendió que, por más que lo intentara, jamás podría competir con la fuerza de Isabela. Porque ella no solo era la esposa, era la madre, la figura legítima, la dueña del apellido y del respeto. Dentro del salón, la fiesta continuaba. Alejandro permanecía junto a Isabela, rodeado de felicitaciones pero con la mirada fija en ella como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Isabela, por su parte, mantenía la serenidad, consciente de que aquella noche había recuperado algo más que el foco. Había recuperado su dignidad, su lugar, y sobre todo, había dejado claro que nadie podía borrarla de la historia de Alejandro. El reloj marcaba la medianoche cuando subieron al escenario para anunciar las donaciones de la gala. Alejandro, con voz firme, tomó el micrófono. Esta noche es especial no solo por lo que representamos juntos como sociedad, sino también porque quiero presentarle al mundo a la mujer que siempre ha sido el centro de mi vida, mi esposa, Isabela. El aplauso fue ensordecedor. Isabela sonrió levemente, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. En ese instante comprendió que su regreso no era una simple aparición. Era un renacimiento, una declaración de poder. Luciana, en algún rincón del hotel, lloraba en silencio, consciente de que jamás podría borrar lo que acababa de ocurrir. La amante que creyó haber ganado había sido reducida a un recuerdo vergonzoso, eclipsada por la fuerza inquebrantable de una esposa que no necesitó luchar con palabras, solo con su presencia y la verdad de lo que llevaba en su vientre. Esa noche, la historia quedó sellada. Isabela había robado el foco, el respeto y el corazón de Alejandro frente a todos. Y aunque el futuro aún estaba por escribirse, una cosa era segura: Luciana ya no era parte de él.